iba en el tráfico y voy viendo del otro lado, señores, un tremendo accidente. Y cuando me doy cuenta, en el accidente estaba el peloncito maravilla, Juan Carlos. Este es su carro. Yo dije, Dios mío, qué horrible. Mire, el carro lo agarró la camioneta, lo metió en el otro carro. Mire, pues, acá esto me impresiona. Porque más que ver un carro destruido, te voy a decir, y la camioneta se montó, vi un milagro. ¿Qué milagro? Que la nena de mis hermanos iba atrás, la chiquita. Cuando yo vi, yo dije, esto es imposible. Y la nena no tiene ni un rasguño. Ese es el amor, el cuidado y la gracia de Dios. De hecho, la Colochita contaba que cuando ella vio eso, empezó a ponerse nerviosa, pero cuando vio, o sea, Juan Carlos no importaba, era la nena. Cuando vio a la nena que no tenía ningún rasguño, se hincó, ¿verdad, amiga? A darle gracias al Señor por esa protección divina. Así que el carro, mira, esto fue terrible, quedó totalmente inservible. Dos cosas pude ver ahí. Uno, cómo el Señor protegió la vida de mis hermanos porque no les pasó nada. Y dos, que Dios también vendió tu carro más caro. Le pagaron ya una parte, le deben otra. Dios fue bueno. Y ese dinero tiene propósito y Dios es grande. Así que cuando tú veas, ay, qué mala suerte, no es mala suerte. Dios está detrás con un plan poderoso para bendecir tu vida. ¿Ok? Así que todas las cosas que nos pasan a los que amamos al Señor son para... Ok. Démosle un aplauso al Señor. Algo que siempre me ha llamado la atención de la historia y me ha impresionado mucho es el seguirle la huella a la vida del pueblo de Israel. Según la historia se dice que es un pueblo que ha sido afligido, es un pueblo que ha sido oprimido, esclavizado, perseguido, abusado. Siempre el pueblo de Israel ha estado sumergido en conflictos por siglos. Lo que hoy tú ves en las noticias, toda esa rebelión que se ha levantado para destruirlos, que los quieren borrar del mapa, no es nuevo. Eso no es nuevo. Por siglos se ha dado. Su historia se ha visto empañada de movimientos de terreno, conquistas, guerras, masacres, derramamientos terribles, extremos de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que me llama la atención es que a pesar de esa tragedia en la cual se ha visto envuelto el pueblo de Israel, a pesar de todo ese odio desencadenado que tienen muchas naciones para el pueblo de Israel y ese furor por exterminar al pueblo de Israel, puedo observar algo muy importante. Fíjense pues, muchas de las naciones que hemos visto en la historia han desaparecido. Naciones grandes, imperios poderosos, así como lo que es el imperio romano desapareció de la historia, pero irónicamente el pueblo de Israel sigue en pie. Eso es impresionante. Si nos vamos a la antigüedad, te recordarás de Egipto y sus faraones, cómo ellos los oprimieron, los esclavizaron. Pero dime algo, ¿en dónde están hoy los faraones? Se desaparecieron y el pueblo de Israel sigue existiendo. Otra, los zares de Rusia. Ellos trataron de exterminarlos, de borrarlos del mapa. Y hace un siglo ya no hay zarismo, ya no hay zares. Y el pueblo de Israel sigue respirando. Los nazis y su solución final, que es más conocida como el Holocausto, donde estaba el plan de exterminarlos de una vez, terminó en el año 1945. Mataron a muchos, claro que sí. Fue una masacre terrible. Pero el pueblo de Israel sigue vivo. La Unión Soviética quiso hacer nuevamente un holocausto, versión 2, pero se le frustró. Y hoy no existe Unión Soviética. Se desapareció. Y el pueblo de Israel sigue vivo. Lo que me dice la historia es de que a pesar del deseo de muchos pueblos, de muchos que han odiado a Israel y borrarlos del mapa, el pueblo de Israel ha sobrevivido. Y no solo sobrevivió, sino que fue capaz de formar su propio Estado, que es conocido hoy como el Estado de Israel, y el cual
es una potencia tecnológica a nivel mundial. Los han expulsado de muchos territorios, de cientos de lugares. Los dejaron casi sin recursos, pero aún así ellos fueron tan audaces de crear comunidades ricas en todos los lugares donde están. No hay judío pobre, señores, ¿han escuchado eso? Son prósperos, terriblemente. Mira, por otro lado, les prohibieron comprar tierras y hacerse de bienes. Entonces ellos se dedicaron a aprender idiomas y a especializarse en profesiones que eran estrictamente necesarias en algunos lugares. ¿Y eso qué hizo? Darles acceso a las riquezas y a los terrenos. Israel está rodeada hoy en día por muchos países que están en un desacuerdo total cuando se formó como un estado. Han prometido que la van a borrar del mapa, han prometido que la van a eliminar. Se llegó al punto que 24 horas después de haber formado el Estado de Israel, fue atacado. Lo que para mí es totalmente interesante es lo siguiente, que a pesar de que el pueblo de Israel representa menos del 1% de la población mundial, ha alcanzado muchos más logros que otros. Y ha ofrecido y ha brindado más aportes a la humanidad. Fíjate pues, para darte una idea, tienen 176 premios Nobel los judíos. 25% de las instituciones que han ganado un premio Nobel son fundadas por judíos o son cofundadas por ellos. Es la segunda nación en el mundo con más creación en cuanto a las patentes tecnológicas. Son bárbaros, fíjate pues. Todo el mundo los considera como los dueños de las finanzas mundiales. Esto es increíble. Destacan en educación, política, leyes, economía, en la banca, inversión bursátil, ciencia, química, física, religión, fabrican armamento de vanguardia y alta tecnología, cuentan con un ejército élite sobresaliente, con magníficas estrategias para la guerra. Si tú no me crees, lee cómo ganaron una guerra en 6 días. Impresionante, impresionante. Los doblaban en armamento, los doblaban en aviones y ganaron la guerra en 6 días. ¡Wow! Mira pues, es un país que ha sobresalido en dirección y producción de cine, en música, arte, en la industria de la moda, en literatura, también en la industria hotelera, bienes raíces, bla, 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 bla y más bla, bla, bla. Etcétera, 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 etcétera. Mucha gente alrededor del mundo está impresionada del éxito que tiene o gira alrededor de la vida del pueblo judío. Muchos están asombrados. Mucha gente se ha puesto a investigarlos porque es algo en lo que ellos meditan. Es un misterio que ha venido de generación en generación y todo el mundo quiere saber cuál es la llave que les abrió la puerta al éxito. De todos los libros y artículos que se han publicado, muchos omiten ese éxito, o sea, la clave del éxito. Muchos omiten o no han descubierto cuál es la base en la cual se fundamenta el éxito de los judíos. Pero hay otros que sí lo reconocen. Y te voy a decir algo. Muchos dicen que su éxito, sus logros, sus aportes a la humanidad y su impresionante trayectoria en el mundo se fundamenta en algo, en leer, estudiar y vivir al pie de la letra los códigos de la Torá. Esto es impresionante. Yo no sé si tú sabías qué es la Torá. ¿Alguien sabe aquí qué es la Torá? Que no haya venido al primer servicio y que no sea hermano Edgar o ancianos de la iglesia. ¿Qué es la Torá? Es el Pentateuco, gracias. Son los primeros 5 libros que tú tienes en tu Biblia, ya sea física o digital. Eso es. Mira pues, esto me impacta. Es la ley de Dios. Torá quiere decir enseñanza o instrucción. Y por otro lado, también tenemos lo que es el Tanaj. El Tanaj son los 24 libros de la Biblia hebrea que todos hoy conocemos. La Torá y el Tanaj lo conocemos como el Antiguo Testamento. Fíjate pues. Y para el judío,
Eso que tú ves ahí, estás aprendiendo hoy, es un reglamento del cielo. Es un reglamento que ellos respetan, que valoran, guardan y obedecen. Porque ellos saben que allí, en la Torá y el Tanaj, ellos saben que en la palabra de Dios, ellos ahí saben que está la mente, la revelación de la mente de su Dios. Allí en eso que tú ves ahí, representa la voz de su Creador, diciéndoles y dándoles instrucciones de cómo ellos deben de vivir. Por eso es de que los judíos, mira acá, desde muy pequeños, desde que van a kinder, están recibiendo la instrucción de cómo leer, cómo estudiar y cómo guardar la Torá y el Tanaj. Para ellos, lo que tú tienes en tu mano, lo que a veces llegamos a la casa y la tiramos y los domingos ni la encontramos. Andamos como locos, mucha la Biblia, madre el pastor, mucha la Biblia. Eso que tal vez no valoramos, para ellos no es una literatura común, ordinaria. Para ellos es la palabra y la instrucción de Dios. Mira lo que dice en Éxodo 12, en 24:12, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Y eso es algo que ellos reconocen. Por eso Torah quiere decir instrucción. Cuando le dicen a un niño Torah, es que se va a instruir. Porque ellos reconocen esto, reconocen que esos mandamientos están puestos allí con una intención de que ellos aprendan. Por eso para el judío es un código de vida que requiere ser respetado, que requiere ser tomado con mucha responsabilidad. Y por eso ellos lo trasladan de generación a generación, para que sus hijos y sus generaciones futuras encuentren una enorme bendición de parte de Dios en su caminar. ¿Recuerdas el Shema de Dios? Oye Israel, ¿qué dice? Jehová tu Dios uno es. Lo amarás con toda tu mente, tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y esto, ¿a quién lo tendrían que transferir? A sus hijos. Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Las cosas secretas le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestras. Es transferible, ¿te das cuenta? La palabra, ellos la pasan de generación en generación, porque el pueblo judío sabe lo importante que es para ellos obedecer la palabra de Dios. Ellos comprenden, tal vez muy diferente que nosotros, definitivamente, comprenden que lo que tú tienes ahí en tus manos, lo que tú vienes a escuchar domingo a domingo, no son leyes diseñadas para fastidiarnos la vida. No son leyes que nos quieren privar de nuestra libertad, del placer, del goce de la vida. No son leyes que fueron diseñadas para dañarnos o empobrecernos. No. Ellos saben que en esas leyes está manifestada la intención de nuestro buen Dios para protegerlos, bendecirlos y además guiarlos a una vida de plenitud. Te voy a enseñar algo. Éxodo 19:5 y 6 dice: ahora pues, ¿cuándo, iglesia? Ahora. Si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, mira, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hay otra versión que dice: ustedes serán mis preferidos. Mira, esto es impresionante. Ustedes serán mi especial tesoro en todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, quiero que veas acá en estos versículos de la Biblia, se nos enseña que Dios establece una condición para que el pueblo de Dios gozara de protección y que el pueblo de Dios gozara de bendición. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Guardar, tener lealtad al pacto y ser obedientes a su voz. Esas dos cosas. Entonces vemos que esa lealtad al pacto, la lealtad a la palabra, guardar la palabra de Dios y eso de obedecer la palabra de Dios nos abre la entrada a una relación única, a una relación exclusiva con Dios.
Nos abre las puertas y nos introduce a vivir en una atmósfera de protección, de bendición y de bienestar abundante. Lo que sí nos dice la Biblia es que si nosotros queremos esto, eso va a depender directamente de nuestra propia y libre elección. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Te estoy diciendo algo muy sencillo. Que de nosotros depende, de ti depende, Isabel. De ti depende, Jorge. De ti depende el ser bendecido, ¿no? Así de fácil. Tú decides si quieres ser bendecido o no quieres ser bendecido. Por eso dice la palabra del Señor, y te lo voy a poner acá. Dice, mira hoy, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Tú eliges. Hoy el Señor te está poniendo a elegir. Tú eliges, papito lindo. Nadie más va a elegir por ti, ni tu papá ni tu mamá. Tú no puedes elegir por tus hijos, son ellos. Tú puedes elegir entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Dice, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Mira, pero si te alejas del Señor, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses. Entiéndase por dioses ¿a qué? Todo lo que está en primer lugar en tu corazón antes que Dios. Entiéndase Dios, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, todo lo que esté en el lugar que a Dios le corresponde. Dice, entonces